Para solucionar un problema de maximización, para solucionarlo por el método simple, introducimos las variables de holgura para convertir estas desigualdades en igualdades. X sub 1 más 2x sub 2, que es la primera restricción, tiene un signo menor o igual que la variable de holgura entra positiva. Sumamos igual a 50, con el fin de convertir la desigualdad en igualdad. Este S sub 1 es la parte que le hace falta a esta parte izquierda para que sea igual a la parte derecha. La segunda restricción, 3x sub 1 más x sub 2 más S sub 2 igual a 60. Observen que las restricciones con signo menor o igual que las variables de holgura entran con signo positivo, porque es la parte de recurso que le hace falta al lado izquierdo para que sea igual al lado derecho. La función objetivo z queda igual a 3x sub 1 más 5x sub 2 más 0S1, porque S1 y S2 representan recursos. Luego no contribuyen a la función objetivo y su contribución es 0. Una vez se introducen las variables de holgura, se lleva la información al tablero simples con los coeficientes sueltos. Tendríamos aquí x sub 1, su contribución es de 3, x sub 2, su contribución es de 5, S sub 1, su contribución es 0, S sub 2, su contribución es 0, B sub I, y llevamos la información correspondiente a cada restricción. El coeficiente de la primera restricción 1 para x sub 1, 2, 1 para x sub 1, 0 para S sub 2, BJ igual a 50. Para la segunda restricción tendríamos 3x sub 1, 1x sub 2, 0 para S1, 1 para S2 igual a 60. Observen que aquí se forma un sistema canónico bajo las variables de holgura S sub 1 y S sub 2. Colocamos entonces esas son las variables básicas del tablero. S sub 1, su contribución 0, y S sub 2, su contribución 0. Observen, S sub 1, aquí S sub 1 es la variable básica, 1 forma el sistema canónico con S sub 2 y su contribución 0. Empezamos entonces a resolver, vamos a hallar Z sub J. Para encontrar Z sub J, aquí tendríamos Z sub 1, vamos a multiplicar la contribución de C sub 1, esta es la contribución C sub J, 0 multiplicado por 1 más 0 multiplicado por 3, eso me daría 0. 0 por 2 más 0 por 1 me daría 0, 0 por 1 más 0 por 0, 0, 0 por 0 más 0 por 1, 0, 0 por 50, 0 más 0 por 60, 0. Observen que si las variables de decisión, que son x sub 1 y x sub 2, no se encuentran en la base de solución, por lo tanto la contribución total va a ser igual a 0. Hallemos la fila C sub J menos Z sub J, que es la fila control, restando la contribución de cada una de las variables menos el Z sub J. La contribución del producto 1, que es 3 menos 0, me daría 3. La contribución del producto 2, 5, menos Z sub J, que es 0, para el producto 2, me daría 5. 5 menos 0, 5. Restamos la contribución de C sub 1, 0, menos 0, me da 0, 0, menos 0, 0.
y hasta ahí llegamos. Ahí tenemos el primer tablero simples. Vamos a interpretar este primer tablero. S sub 1 es igual a 50, quiere decir que tenemos disponibles 50 unidades del recurso 1. S sub 2 igual a 60, tenemos disponibles 60 unidades del recurso 2 y la contribución total Z va a ser igual a 0 porque las variables de decisión no están en la base de solución, son iguales a 0, por lo tanto Z es igual a 0. Vamos a continuar el desarrollo. Para eso vamos a definir la variable entrante. La variable entrante nos ubicamos en la fila C sub J menos Z sub J y vamos a escoger de los elementos positivos el mayor, en este caso el 5, que corresponde a la variable X sub 2. X sub 2 entra a la base de solución. Tenemos que definir a continuación la variable saliente porque X sub 2 va a entrar a la base de solución y va a desalojar a una de estas dos variables. Para saber qué variable sale, vamos a dividir el B sub I, lo vamos a dividir por el correspondiente coeficiente de la variable entrante X sub 2. Entonces dividimos en forma correspondiente. 50 dividido 2 me da 25. 60 dividido 1 me da 60. De los dos cocientes escogemos el menor y eso define la variable saliente, que en este caso sería S sub 1. S sub 1 va a dejar el espacio para la variable X sub 2. Y la contribución de la variable X sub 2 es 5. S sub 2 queda en la misma posición y su contribución es 0. Vamos a definir a continuación la fila pivote. La fila pivote está compuesta por la fila donde se encuentra la intersección de la variable entrante con la variable saliente. Tenemos el elemento pivote. Vamos a multiplicar toda la fila por el inverso multiplicativo del 2. El inverso multiplicativo es un medio. Al multiplicar por un medio toda la fila vamos a obtener un medio, 1, un medio, 0, 25. Al multiplicar 50 por un medio. Para encontrar la fila de S sub 2 debajo del elemento 1, que es el elemento pivote, en el anterior tablero tenemos el número 1. El inverso aditivo del 1 es menos 1. Multiplicamos toda la fila pivote por menos 1 y se suma a la anterior fila 2 de S sub 2. Procedamos. Menos 1 por un medio da menos un medio, más 3 da 5 medios. Menos 1 por 1 da menos 1, más 1 en la fila anterior da 0. Menos 1 por un medio da menos un medio, más 0, menos un medio. Menos 1 por 0, 0, más 1 en la fila anterior da 1. Menos 1 por 25, sumado con 60 en la fila anterior, da 35. Hallemos Z sub J en el segundo tablero. Procedamos. 5 por un medio, 5 medios, más 0 por 5 medios da 0, más el anterior 5 medios da 5 medios. 5 por 1, más 0 por 0, 5. 5 por un medio, 5 medios, más 0 por menos un medio, 5 medios. 5 por 0, 0, más 0 por 1, 0. 5 por 25, 125, más 0 por 35, 125. Realicemos la fila C sub J menos Z sub J, la fila control, restando la contribución de cada uno de las variables con su correspondiente Z sub J. 3 menos 5 medios, un medio.
5 menos 5, 0. 0 menos 5 medios, 5 medios. 0 menos 0, 0. Tenemos en la fila C sub j menos Z sub j. De los elementos positivos vamos a escoger el mayor. Aquí queda un medio, que es el mayor de los positivos, correspondiente a la variable x sub 1. Esa variable es la variable entrante en este segundo tablero. Va a desalojar una de las variables básicas, sea x sub 2 o s sub 2. Para encontrar la variable saliente vamos a dividir la columna de b sub i entre los coeficientes de la variable entrante, que es x sub 1. 25 dividido un medio da 50. 35 dividido 5 medios da 14. De los dos cocientes escogemos el menor valor. En ese caso corresponde a la variable s sub 2. S sub 2 sale de la base de solución y su lugar lo va a ocupar x sub 1 en el tercer tablero. X sub 2 queda en la misma posición con su contribución, que es 5, y x sub 1 su contribución es de 3. Encontramos los elementos de la fila pivote. La fila pivote para el tablero 3 corresponde a la intersección de la variable entrante x sub 1 con la variable saliente s sub 2, o sea, sería la segunda fila. En esa segunda fila, en la posición, actualmente tenemos 5 medios. El inverso multiplicativo de 5 medios es 2 quintos. Multiplicamos toda esa fila del tablero 2 por 2 quintos y obtenemos 1, 0 por 2 quintos, 0. 2 quintos por menos 1 medio da menos 1 quinto. 2 quintos por 1, 2 quintos. 2 quintos por 35, 14. Encontramos a continuación la columna, los restantes elementos de la columna pivote. En el anterior tablero 2, frente a x sub 2, encontramos un medio. El inverso aditivo de un medio es menos 1 medio. Menos 1 medio sumado con ese 1 medio da 0, por eso es el inverso aditivo. Ese inverso aditivo menos 1 medio vamos a multiplicar toda la fila pivote y luego sumamos a la anterior fila de x sub 2. Procedamos. Menos 1 medio por 1 en la fila pivote da menos 1 medio sumado con 1 medio positivo, 0. Menos 1 medio por 0, 0, más 1 de la fila anterior es 1. Menos 1 medio por menos 1 quinto más 1 medio en la fila anterior tenemos 3 quintos. Menos 1 medio por 2 quintos sumado a 0 en la fila anterior tendríamos menos 1 quinto. Menos 1 medio por 14 más 25 tendríamos 18. Encontremos z sub j. Multiplicamos los coeficientes o la contribución de cada una de las variables básicas por cada uno de los coeficientes bajo las variables en el tablero. 5 por 0, 0 más 3 por 1, 3. Sería z sub 1. Z sub 2. Multiplicamos 5 por 1 más 3 por 0, 5. Para z sub 3 multiplicamos 5 por 3 quintos, da 3, más 3 por menos 1 quinto, tenemos 12 quintos. 5 por menos 1 quinto
más 3 por 2 quintos, tenemos 1 quinto. 18 por 5 más 3 por 14, tendríamos 90. Encontremos C sub J menos Z sub J. Restamos la contribución del producto X sub 1, 3, menos 3, que es Z sub 1, daría 0. La contribución del producto X sub 2, 5, menos 5 en Z sub 2, daría 0. 0 menos 12 quintos, que es Z sub 3, daría menos 12 quintos. Restemos 0 la contribución de S sub 2 menos 1 quinto, en Z sub 4 tendríamos menos 1 quinto. Hemos completado entonces la fila C sub J menos Z sub J. Veamos que todos los elementos en esa fila son 0 o negativos, lo que quiere decir que hemos llegado al final del procedimiento. Esta fila nos muestra que hemos encontrado la solución óptima. Interpretemos la solución. Veamos que frente a Z sub J tenemos un 90 en la fila de B sub I. Luego el máximo valor de Z igual a 90 unidades monetarias se obtiene cuando se producen y venden 14 unidades del producto 1, por lo tanto X sub 1 es igual a 14 unidades. Frente a X sub 2 y bajo la fila de B sub, bajo la columna de B sub 1 tenemos 18, luego X sub 2 es igual a 18, quiere decir que se deben producir 18 unidades del producto X sub 2 para obtener 90 unidades monetarias. Observen que en esta solución, en el último tablero, no se encuentran las variables S sub 1 ni S sub 2, por lo tanto son 0. S sub 1 es 0 y S sub 2 es igual a 0, lo que indica que los recursos se utilizaron en su totalidad para obtener un máximo valor de 90 unidades monetarias, produciendo 14 unidades del producto 1 y 18 unidades del producto 2.